Buenas tardes, jóvenes. Empezamos en un minuto.
Doctor, no se le está escuchando. A ver, jóvenes, sí, ahora ya estamos. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, el siguiente tópico que con ustedes ya hemos llevado la parte de anatomía quirúrgica, es básicamente un recordaris de lo que es la parte de anatomía que ustedes ya llevaron. Y nada más queda tener los parámetros que les había indicado en cuanto, por ejemplo, lesiones de arma de fuego, ¿no? O algunas lesiones que son abulsivas o lesiones que son de tipo fracturarias en la parte costal, en la parrilla costal, que puede generar una inestabilidad torácica, ¿no? O ventilatoria. Una lesión por arma blanca puede producir como un cuadro agudo sobre todo, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que hay una lesión súbita que afecta a la caja torácica, ya sea al continente o al contenido, ¿no? Si hablamos de mortalidad, los índices no han variado en su mayoría, se mantienen, pudiendo llegar, si se tratara de un politraumatizado, hasta un 25 a 50%, dependiendo de los casos. Sabemos que los que podrían tener mayor complicación en mortalidad son los traumatismos encefalocranianos, por eso que por lo general son los primeros en evacuar, operar, ¿no? Entendiendo que podría tener una complicación por una hemorragia, un problema de incremento de presión intracraniana por un trauma, el poder llegar a la mortalidad. Lesiones traumáticas de extremidades que pueden llegar a un 45%, abdomen un 30% y pelvis 15%, ¿no? Efectivamente, si el trauma va a producir muerte, el paciente puede entrar rápidamente con un distrés respiratorio, puede hacer un shock hipovolémico por hipotensión sostenida, cuando hay un sangrado,
al tercer espacio, ¿no? A la cavidad pleural, a la cavidad pericárdica o abdominal, si se tratara, por ejemplo, de una arteria o un vaso importante intraabdominal. ¿Que pueden darse muertes evitables? Sí, cuando nosotros hacemos un adecuado manejo del trauma torácico. Hablamos de un traumatismo torácico abierto y cerrado como parte de la clasificación. El traumatismo abierto es básicamente cuando existe solución de continuidad en la pared torácica. Este puede ser penetrante, no penetrante y perforante. Entonces, penetrante si llega a la cavidad pleural, no penetrante si no llega, y perforante si atraviesa, tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Como cuando se presenta un proyectil de arma de fuego, ¿no? Y el traumatismo cerrado, que básicamente puede llevar a una contusión pulmonar, no tenemos solución de continuidad en la pared torácica y por lo general no hay lesiones abiertas, ¿no? Entonces acá vemos también que la mayoría de lesiones penetrantes se vienen en zonas o en ciudades donde se viven problemas causados por arma blanca, arma de fuego, o algunos zonas que tienen índice delincuencial elevado también, ¿no? Las heridas por proyectil de arma de fuego se van a dar por la alta velocidad y se relacionan con la destrucción sustancial de tejidos. Acá vemos cuando se lleva la parte de medicina legal, ahí se ve que hay lesiones de ingreso que son pequeñas y lesiones en estallido o efecto en estallido a la salida del proyectil de arma de fuego del tórax, ¿no? Las lesiones del pulmón y las pleuras pueden estabilizarse con colocación de tubos torácicos o tubos pleurales. Básicamente cuando hay hemotórax, ¿no? En hemotórax o neumotórax el manejo es drenaje pleural. En un 80-85% de los casos, el paciente se logra estabilizar con un buen drenaje pleural, ya sea para el neumo o el hemotórax, ¿no? Muy pocos individuos, un 15%, requieren cirugía o toracotomía de urgencia, ¿no? Entonces, de igual manera, las toracotomías se deben realizar cuando la lesión está en la parte del cuadrilátero de la muerte que señalamos nosotros. Ese está localizado en los cuartos espacios intercostales a nivel de las tetillas en los varones, por ejemplo, y las líneas medio axilares, ¿no? Medios claviculares. Ese espacio, el tórax anterior, que tenga una lesión por proyectil de arma de fuego, podría conllevar a la necesidad de una toracotomía de emergencia, ¿no? Pues obviamente no solamente es la lesión, sino las lesiones asociadas que pueden haber. Y eso es valorar básicamente la integridad del paciente, del herido, ¿no? Para valorar cómo está su estabilidad hemodinámica. Acuérdense que ahí estos pacientes pues se les debe colocar, por ejemplo, todo lo que es la parte de las vías catéteres venosos centrales, ¿no? Para poder, digamos, estabilizar al paciente con coloides o con cristaloides. De preferencia, los pacientes hay que tratar de utilizar cristaloides. En un momento se pueden utilizar coloides para dar un poco más de soporte a la estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también el tiempo de evolución de la lesión. Hay que cuantificarlos de acuerdo a las horas, ¿no? Las heridas contusas no se evidencian muchas veces, y esto es lo que siempre señalamos a nuestros alumnos. Cuando ustedes ya sean médicos, van a poder ver en emergencia, en las clínicas o en los centros de salud o hospitales, pacientes traumatizados o politraumatizados, que además del trauma craneal, extremidades, vienen con traumatismos torácicos. Al principio, entre las 24 y 48 horas, a veces no se logra ver mayor cosa, ¿no? El paciente no desatura, nada. Pero a veces entre las 48 y 72 horas posteriores empieza a tener desaturación, dolor, sangrado, neumotórax. Es importante que estos pacientes, dependiendo de la intensidad y la magnitud de la lesión, tengan que quedarse en observación por lo menos hasta 72 horas. Tomarles una placa de control al inicio, una placa de control a la salida. El manejo del dolor es importante. Hay que dar analgésicos asociados en sinergia. Pueden ser los AINES, pueden ser asociados a un opioide como es el tramadol más ketorolac o ketoprofeno con metamisol o diclofenaco. Se pueden asociar, ¿no? Pero siempre asociados.
y el manejo también de lo que sería la contusión pulmonar, evitando colocar muchos fluidos endovenosos, salvo que la estabilidad hemodinámica lo amerite. Entonces, cuando nosotros colocamos los sueros, ¿no? Tratemos de no dar mucho volumen de goteo, porque el pulmón se congestiona. Con la cantidad de líquido que pongamos lo estrictamente necesario para evitar que ese pulmón se congestione, se edematice y genere mayor disnea o problema ventilatorio del paciente que luego requiere intubación. Acá tenemos las indicaciones de la toracotomía de emergencia, ¿no? Hay que tomarlas siempre en cuenta. ¿Cuándo aperturar un tórax de emergencia? Cuando hay hemotórax masivo, por supuesto, para ver qué lesión se podría presentar. Podemos ver lesiones venosas, del callado aórtico, de la vena ácidos en el lado derecho, ¿no? Y sobre todo de las arterias intercostales, ¿no? Cuando tenemos también fístulas broncopleurales o fuga de aire masivo por el dren pleural, igual. Eso significaría que hay una lesión brusca e importante de la tráquea, por ejemplo, ¿no? De la tráquea o de los bronquios. Entonces, tener mucho cuidado para hacer las reparaciones de lo que sería ya sea el bronquio o la tráquea, ¿no? Entonces, en escape masivo de aire por el drenaje, toracotomía de emergencia. En hemoptisis masiva, de igual manera, paciente con trauma torácico y con hemoptisis masiva, hay que entrar a solucionar el punto de sangrado o la arteria que se ha lesionado, ¿no? Entonces, hemoptisis masiva es otra de las indicaciones de toracotomía de emergencia. Lesión diafragmática tardía, bueno, podría ser en algunos casos. Trauma cardíaco penetrante, por supuesto, requiere ser valorado al ventrículo derecho e izquierdo o las aurículas para ver si encontramos lesiones. Lesión de grandes vasos de igual manera, ¿no? Acá por lo general vamos a ver en la placa torácica un incremento, un abombamiento del istmo de la aorta torácica, ¿no? Del callado aórtico. Entonces, una ruptura, una difusión a ese nivel, o ya sea un desgarro o una disección, podría meditar claramente una toracotomía de emergencia, ¿no? La exploración del esófago torácico también, si vemos que hay salida de alimentos por el dren, amerita entrar a hacer una toracotomía. Lesión del esófago, por supuesto, y en sala de urgencias, la resucitación. Si hacemos una toracotomía de emergencia, en trauma shock, por ejemplo, si el paciente está con shock, no hay forma de recuperarlo y sabemos que hay una lesión penetrante en el corazón, podemos hacer una toracotomía en el quinto espacio intercostal izquierdo y llegar hasta el pericardio, abrirlo y hacer masaje directo, ¿no? Esa es otra de las indicaciones y que nosotros podemos realizar estos procedimientos en una unidad de trauma shock. Esta imagen muestra una serie de casos en los que amerita o además tiene indicación el manejo de drenaje pleural. Habíamos hablado, uno de los aspectos más importantes y que se ha presentado mucho es el neumohemotórax. Acá tenemos 991 casos en esta casuística y la mayor cantidad, 309 casos con hemoneumotórax. Luego viene el hemotórax y luego el neumotórax solamente, ¿no? Lesiones de heridas cardíacas también, pero todas requieren un manejo de drenaje pleural. Aquí hay una estructura donde se ve básicamente las lesiones que se pueden dar en politraumas, ¿no? Manejos de traumas torácicos penetrantes, y además hay otras injurias, ¿no? Que pueden ser mayores o menores. Sin embargo, vemos que lesiones diafragmáticas también son importantes, son alta cantidad. Lesiones de hígado, ¿no? Lesiones de vasos mayores también.
Ya más alejado están pues otro tipo de lesiones asociadas a ese tipo de daño, ¿no? El colon, riñón, básicamente ver hígado, también el vaso en muchos de los casos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahí está el spleen, es 47 casos, una alta frecuencia de lesiones en el vaso, ¿no? Asociada. No solamente es el tórax o el abdomen, sino lesiones de órganos intraabdominales, ¿no? Acá tenemos un neumotórax, ¿no? Ya está viendo una telectasia en la parte inferior y tenemos una telectasia y a pensar que puede en un momento ser una neumonía, ¿no? Entonces, en ese manejo tenemos que ver la revisión primaria, la resucitación o verificación de las funciones vitales. Luego hacemos una valoración secundaria detallada para ver qué cuidados definitivos le damos. Uno de los espacios que son clásicos e importantes para hacer el drenaje o hacer una evacuatoria, una toracocentesis evacuatoria como en este caso, es el octavo espacio intercostal por debajo de la línea medio escapular, ¿no? Octavo, noveno espacio. Se puede intentar hacer el drenaje o la toracocentesis evacuatoria en ese tipo de pacientes. Muy bien, acá ya habíamos hablado de la revisión primaria, identificar las lesiones que ponen en peligro la vida, y los problemas mayores se corrigen conforme se identifican, ¿no? Por supuesto. En todo paciente con trauma, el punto inicial de resucitación es asegurarse de la permeabilidad de la vía aérea, lo que les decía, y la adecuada ventilación. Luego viene la parte de la hemodinamia, ¿no? Para dar soporte por la hipovolemia, por ejemplo. Aquí tenemos la guía del British Thoracic Surgery, que tiene una guía, bueno, que está actualizada también y que tiene indicaciones para lo que sería el drenaje torácico, ¿no? Neumotórax, efusión pleural maligna, empiemas complicados, neumoneumotórax. En el postoperatorio, por supuesto, colocamos drenes, ¿no? En neumotórax, sobre todo si el paciente tiene neumotórax masivos, ¿no? O algunos neumotórax recurrentes. También se puede usar el drenaje torácico. El neumotórax de tensión, básicamente, se presenta en uno o dos lados por efecto de lesión a nivel de válvula en la parte pleural, ¿no? Pues ocurre esto, una lesión de la pleura parietal, pleura visceral, se abre la pleura de la pared, pleura visceral, el pulmón inmediatamente colapsa por fuga de aire. Entendemos que la presión torácica es negativa y el pulmón colapsa. Necesitamos colocar un dren para que nuevamente se expanda, ¿no? Entonces, eso es importante. Pues puede haber colapso pulmonar por efecto de una sola válvula, de una sola vía de salida. Se puede desplazar el mediastino hacia el lado contralateral de la lesión y puede tener una parada cardíaca súbita. Pero es importante que el neumotórax que es al menos masivo, se tenga que drenar lo antes posible, ¿no? Igual en el neumotórax masivo. ¿Qué síntomas podemos tener en el neumotórax de tensión? Obviamente dolor torácico, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, tráquea desviada, ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado y distensión de las venas del cuello en ese lado, ¿no? Cianosis. Entonces se puede usar el segundo espacio intercostal, cerrar con una compresa oclusiva la zona de la lesión, ¿no? Y este abocate puede colocar un tubo de drenaje para que el pulmón expanda y no esté abierto, ¿no? Por lo menos el tórax. Esto básicamente es un esquema que nos dice en qué momento drenar el tórax. En la parte cuando se presenta un neumotórax y ese colapsamiento es más del 20%, se recomienda drenar. Menos del 20% se puede esperar. En un neumotórax, más de 200 o 300 cc de sangrado, de preferencia drenado, ¿sí?
El líquido o la sangre podemos valorarla, cuantificarla con una ecografía torácica, pero el neumotórax básicamente es una tomografía o una placa de tórax, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de traumatismos torácicos se pueden solucionar con drenes, ¿no? Hay otros casos, como el tórax inestable, donde hay doble trazo fracturario, como en este caso, ¿no? Un trazo, otro trazo, dos. En esta costilla, uno, dos. En esta otra costilla, uno, dos. Y encima tiene ruptura esternal. Entonces, ruptura esternal más fracturas múltiples a doble trazo, eso va a generar un bolet costal, o sea, un tórax inestable, y va a necesitarse intervenir o bien fijar el esternón o las costillas, ¿no? Es importante. La recuperación obviamente toma bastante tiempo, 3, 6 meses luego de este problema, pero bueno, ahí es las medidas que se deben tomar, ¿no? Puede haber una respiración paradojal, ¿no? En un tórax inestable, y eso requiere intervención. Entonces, el trauma torácico, el tórax inestable, básicamente en una gran mayoría va a requerir ventilación mecánica, tubo endotraqueal adecuado, ventilación mecánica, oxigenoterapia, fluido de resucitación, quizás a veces vasoconstrictores, pero sin exceder en el tema de la congestión pulmonar por la cantidad de líquidos. Analgésicos asociados, antibiótico-terapia. Es importante el antibiótico porque el paciente con contusión pulmonar a la larga puede presentar una neumonía postraumática, ¿no? Aparte de la contusión pulmonar. Sus plaquitas de tórax, sus tomografías de control, es importante. Tenemos indicaciones para ventilación mecánica temprana en tórax inestable, cuando tenemos que hacer una intubación y ventilación mecánica, si el paciente entra en shock, si tiene más de tres o más injurias asociadas, ¿no? Además, traumatismo encefalocraniano, trauma abdominal, o tiene múltiples fracturas en miembros, etc. Pensar en una intubación y ventilación mecánica. En enfermedades pulmonares severas previas, ¿no? Pacientes con TB, con fibrosis pulmonar, requerirían entrar a ventilación mecánica. Pacientes con trauma de tórax y además T grave, indicación de ventilación mecánica. Fractura de 8 más costillas, a doble trazo sobre todo, ventilación mecánica. Si es a un solo trazo y las costillas están estables, no es necesario operar. Pero si son a doble trazo, de ahí un bolet costal, obviamente tendrá que entrar a ventilación mecánica y cirugía. Pacientes mayores de 65 años, también, ¿no? Posibilidad de entrar a ventilación mecánica temprana, ¿no? Y además que tengan tórax inestable. El hemotórax no es nada más que la presencia de líquido, acumulación de sangre, ya sea en el lado derecho o izquierdo, de sangre, que puede haber un sangrado masivo, por ejemplo, de 1500 cc. En estos casos puede haber shock, ausencia de muy vesicular en el lado donde está el sangrado, y ahora matidez y la percusión será claramente identificable en el lado lesionado, ¿no? Este algoritmo es importante que ustedes lo recuerden, porque eso les va a ayudar a tomar decisiones. Un paciente con hemotórax ya drenado, el dren, y si es que ha sangrado 1500 cc o más, después del drenaje, 1500 y sí, 1700, 1800, 2000, hay que entrar a sala a operar. Si el tórax drenado, después de haber hecho el primer drenaje, ha sido menor de 1000 cc el sangrado, hay que ver cómo va las siguientes horas. Si las siguientes 4 horas va a drenar 200 ml por hora en 4 horas,
paciente a sala. Si luego del drenaje de 1000 cc o menor a 1000 cc, tenemos la siguiente hora, 500 cc, y la siguiente otros 500, inmediatamente hay que entrar a sala, ¿no? Si luego de esta cantidad de drenaje, el paciente en las siguientes 6 u 8 horas tiene 100 ml por hora, en las 6 u 8 horas siguientes, debemos entrar a operar, ¿no? Entonces son indicaciones claras al momento de pensar en la hemorragia, ¿no? Si cesa la hemorragia, solo se hospitaliza y se observa. Y luego se hace una ecografía de control, una tomografía, ¿no? Este es el hemoneumotórax, ¿no? Donde vamos a colocar drenajes para que se expanda el pulmón, salga el líquido, salga el aire, ¿no? Hay que tener una trampa de agua, hay que tener un material, utilizar el cuarto y quinto espacio intercostal, paciente en una angulación de 30 a 60 grados, ¿no? Colocar su vía periférica, ¿no? Tener anestesia, silocaína al 2%, los drenes pleurales de 28 French o 32, ¿no? Para poder ingresar. Se utiliza la línea media axilar anterior, la línea media axilar o la línea axilar posterior para poder realizar el drenaje. El material, pelicurva, recta, jeringas de 3, bisturí, sonda de aspiración, drenajes, frascos, ¿no? Aquí tenemos, de acuerdo al kilopeso de paciente, la cantidad de French que podamos usar en tubo de drenaje, ¿no? Por ejemplo, un niñito, un bebito de 3 a 5 kilos, 10 a 12 French de dren. Un paciente adulto, mayor a 32 kilos, utilizamos 28 a 32 French de tubo, ¿no? Niños de 20 a 22, entonces ya más o menos para saber. La trampa de agua es así, donde una de las pipetas llega hasta el líquido y el otro queda abierto a la presión atmosférica. Donde se coloca el látex para colocar al dren es en el que llega hasta el agua, ¿no? Es importante, por una ley de física podemos establecer diferencia de presiones, ¿no? Entre atmosférica y la presión torácica, ¿no? Entonces acá, igual, cuando ya agarren más experticia de drenajes, pueden colocar drenes en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. Hay diferentes técnicas y formas para colocar drenes, ¿no? Que en su momento, si tenemos oportunidad, lo enseñaremos de manera práctica, ¿no? La fijación de los drenes es importante, aunque eso depende de la técnica operatoria y de la escuela, ¿no? Algunos fijan con 2 puntos, otros fijan en U, otros fijamos con un solo punto, dependiendo del caso. Acá tenemos un neumotórax. A ver quién va a leer esta plaquita. Vamos a ver. Eddie Marcial. Eddie Marcial está. Juana. Sí, doctor. Ya, Eddie, a ver, te voy a presentar la plaquita y la vas a leer, ¿ya? Para que a ver cómo están leyendo placas. Empecemos. Adelante, Eddie. Sí, doctor. Es una placa simple de tórax. ¿Qué más? Vamos, Eddie. Perdón, ¿podría repetir? Me salí de la reunión un momento y volví a entrar. No, léela la placa, Eddie. No, ok, doctor. Esta es una placa anteroposterior, ¿no? Tomada ¿Cómo sabes que es anteroposterior y no es posterior-anterior? por la clavícula, ¿no? Por la posición en que se encuentra la clavícula. Ah, no, sería en todo caso una posterior-anterior, doctor, porque está en... Ya, posterior-anterior, ya.
Ujú. Para la próxima nos vas a aclarar cuándo es posterior anterior y cuándo es antero posterior. ¿Ya? Ya, sigamos, Ya. sigamos. ¿Qué más? Ya. Una placa simple de tórax posterior anterior. Ya, ¿qué más se dice? Esta está. ¿Cómo se dice esto? La. el- 1, 2, 3, 4, 5. Es una placa simple de tórax posterior anterior. Ya, ¿qué más? La penetración, ¿cómo está? Ya, está, la penetración está inadecuada, doctor, porque no se nota la eh, no hay, no hay mayor de 8 costillas, ¿no? Que deberíamos ver a nivel de este. Solamente se ve 7 costillas, por ejemplo, doctor. Entonces, ujú. Ya, de Habría una. regular penetración. ¿Qué más? Ujú. Una vez que Mm, has descrito la placa, las características de la penetración, te vas inmediatamente al mediastino y luego al hemicampo derecho y al hemicampo izquierdo. Donde en la parte mediastinal, ¿qué decimos? Donde a nivel mediastinal se evidencia, ¿qué evidencia? mm, ya, Para todos es el mismo procedimiento, ¿no? Da la característica general de la placa, luego el mediastino, luego el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Donde a nivel mediastinal evidenciamos un índice cardíaco aparentemente entre límites normales, pero el mediastino está ligeramente desplazado hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Los arcos pulmonares, aórticos también se ven un poco desplazados, ¿no? Y no hay incremento de cavidades aparentemente. Muy bien. Luego de haber leído el mediastino, de arriba para abajo, desde la parte traqueal, podemos ver la tráquea, ¿no? La tráquea también está un poco desviada hacia la derecha, ¿no? Así sucesivamente vamos bajando de arriba para abajo en el mediastino. Luego pasamos y en mi campo derecho vemos una expansión pulmonar adecuada, aunque hay ligera reforzamiento de la trama en el tercio inferior del pulmón derecho. Y en el hemicampo izquierdo vemos una radio, lucidez, casi en su totalidad, ¿no? Y ese es justamente el neumotórax. Y tenemos ahí una radiopacidad retraída en la parte central, ¿no? Que correspondería al, a la, al colapso del pulmón izquierdo, ¿no? Pues, conclusión, ¿qué vemos en la placa? Neumotórax, doctor. ¿Ya? ¿Qué neumotórax? Es un neumotórax masivo, ¿no? Un neumotórax masivo, un neumotórax a tensión en el hemitórax izquierdo, ¿no? ¿Qué necesita eso antes de que empiece a hacer paro tu paciente? Poner un tubo de drenaje, ¿no? Urgente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta zona? La burbuja gástrica, doctor. El fondo gástrico, doctor. Ya, muy bien. ¿Listo? Pues para todos, cuando preguntamos placas, igual. Placa simple o radiografía simple de tal cosa. Con adecuada, inadecuada, mala, baja penetración, ¿no? Eso lo ven con varios parámetros, pueden ser óseos, pueden ser las partes blandas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tórax, donde a nivel mediastinal podemos apreciar, están describiendo desde la tráquea, el arco aórtico, arteria pulmonar, cámara derecha auricular, ventricular derecha, izquierda, índice cardiotorácico. ¿Listo? Luego nos vamos, y en el hemicampo derecho apreciamos tal cosa, imágenes radiopacas, radiolúcidas, etcétera. En el hemicampo izquierdo, tal. Conclusión, tal. ¿Listo? Esa es la forma. Seguimos. Entonces acá tenemos el neumotórax. Atención, está explicando. Y bueno, es un video que se tenía ahí con esa dirección. Y taponamiento cardíaco, lo que se puede también ver después de ello, ¿no? Esa es la trampa de agua, es el frasco más simple que se puede hacer, con una pipeta al aire y la otra que lleva hacia el agua, ¿no? El drain, el látex va conectado en la pipeta que va al agua. ¿Listo? El taponamiento cardíaco.
Taponamiento cardíaco, así como en el hemotórax, vamos a ver que es básicamente un sangrado, se puede dar en el saco pericárdico, puede ser postraumático, pueden haber otras causas, pero el taponamiento cardíaco va a generar algunas características clínicas, como pulso paradojal, hipotensión, ruidos cardíacos apagados, presión venosa elevada, infiltración yugular, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que uno tiene que valorar en taponamiento cardíaco, ¿no? Distensión venosa, infiltración yugular. Cuando hay otro índice de sospecha, obviamente tenemos que ver también algunos valores a nivel del EKG, ¿no? Tenemos que procurar valorar la presión venosa central, la ecocardiografía, y si es una ecografía transtorácica, mejor una ecografía torácica. Pero si no, pericardiocentesis, se puede hacer en la región subsifoidea, quinto espacio, sexto espacio a nivel del apéndice sifoides al lado izquierdo, dirigir en ángulo de 30 a 45 grados hacia el hombro izquierdo, y para poder llegar hasta el saco pericárdico y drenar, evitando que el paciente colapse el ventrículo, ¿no? Es igual acá. Se puede hacer con ecografía guiada, que es lo más recomendable, y al acceso por método de Seldinger, se puede ingresar y colocar un catéter venoso central para que pueda hacer el drenaje, ¿no? Un trauma cardíaco es a los que les refería cuando se hace toracotomía y lo que es masaje cardíaco. Hacemos una toracotomía izquierda, un trauma shock, aperturamos, lateralizamos el pulmón hacia la parte posterior, abrimos el saco pericárdico y hacemos masaje cardíaco, ¿no? Entonces, el ABC de la reanimación en el trauma cardíaco, vamos a ver, cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, vemos su ecocardiografía. Si no hay mucho sangrado o es negativo, no hay sangrado en el pericardio, tranquilos. Si hay duda o es positivo, tienen que entrar a la sala, ¿no? Si hay duda, puede ser una ventana subsifoidea que usted está planteando, ¿no? Y si no, ya vemos la toracotomía más la cardiografía, que es cerrar o suturar el ventrículo, ¿no? Es otro de los algoritmos que tienen que saber. Eso es lo que mencionamos. Cuando hay incisiones a nivel ventricular, se apertura el pericardio por delante del nervio fénico y se trata de poner puntos con pliegue, como en este caso, para que no se lesionen estas arterias, ¿no? Que son las coronarias. Porque cuando hay un trauma, hay una lesión subcortante, hay que evitar que efectivamente no se toquen coronarias, ¿no? Acá tenemos una punta de ventrículo izquierdo, donde se hizo esa reparación, ¿no? Entonces, toracotomía, se hace el abordaje, se puede clampar la aorta, se evidencia la zona donde puede estar la lesión sangrante y luego se realizan las suturas. Bueno, lo mismo acá, traumas cardíacos penetrantes, ¿no? En el ventrículo izquierdo y cerca de la salida de la arteria pulmonar. También tenemos algunas escalas modificadas del trauma cardíaco, lo que les decía, pueden haber hasta 6 clasificaciones del trauma, que van desde las anormalidades pequeñas en el EKG, cambios inespecíficos en el segmento STO y la onda T, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, taquicardia sinusal, hasta ablución cardíaca, perdiendo hasta el 50% del tejido, que es el grado 6 de esa clasificación. Para ello, tomar en cuenta, como les decía anteriormente, la anatomía, así que son hacia la parte pulmonar, la zona de los vasos, la parte anterior y la parte izquierda, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta los parámetros de la distribución anatómica en un corte axial. Eso respecto a atención de una revisión primaria. En revisiones secundarias podemos ver algunas otras lesiones que afectan o pongan en peligro la vida, ¿no? Para ello hay que hacer un examen complementario y detallado, placa de tórax, gases arteriales, gases AGA y electrolitos importantes para hacer el seguimiento de pacientes que han tenido contusión pulmonar, ¿no? El oxímetro de pulso, la electrocardiografía y la
Eh, se observa un material metálico en el No, no, emitor no, axis no, ¿qué izquierdo. hemos enseñado? ¿Qué hemos enseñado? Placa simple, tórax posterior anterior. ¿Qué más? Sí, posterior anterior. ¿Dónde? Ah, se observa- En la región mediastinal a nivel de tercio superior. ¿Qué ves? Veo un objeto extraño. Describe la tráquea primero. ¿Qué ves en la tráquea? Es una placa central. La tráquea está encima de los apéndices, de los apófisis espinosas. Parece, ¿no? De apófisis espinosas y el aire de la tráquea, ¿no? Placa Sí, doctor. centralizada, ligeramente desviada. En la parte mediastinal superior a nivel del arco aórtico. ¿Qué cosa aprecias? En el observo un objeto extraño ¿Qué? de apariencia, bueno, densidad metálica, doctor. Una imagen radiopaca. Radio opaca. Puede corresponder a una punta de arma de fuego, parece, ¿no? Cercana al callado aórtico, ¿no? Mira, esta es a las primeras horas y es esta misma lesión a las horas siguientes, donde ya quemó la zona de la aorta y obviamente de pues, la Así parte mediastinal, ¿no? Ya en el emitor derecho, expansión pulmonar adecuada, ángulo costofrénico libre, está más penetrada esta placa, ¿no? Y en el lado izquierdo también, un reforzamiento de la trama pariliar izquierda, ángulo costofrénico libre. Y aquí similar, pero ya con el ensanchamiento de lo que es el arco óptico, ¿no? ¿Bien? Es una difusión óptica. Podría ser. Entonces, conclusión, placa simple de tórax, que puede corresponder en presencia de proyectil de arma de fuego, aparentemente, ¿no? Y descartar una disrupción aórtica, que parece ser, ¿no? Y aquí vemos, ¿qué es esto? Es una arteriografía, es ¿qué será esto? Pues, a ver. Germán, Horacio. Germán está. ¿No está Germán? Ya falta Germán, ¿no? Doctor, Iraida, Azucena. Iraida. Doctor, ¿Qué vemos ahí, Iraida? es fotografía. Podemos observar un, un- ¿podría ser trombo? Mm, bueno, no habría pasaje, ¿no? No se vería pintada. Esa es una ectasia, podría ser un aneurisma a nivel de un tronco supraórtico, ¿no? Podría ser acá, ¿no? Porque si fuera un trombo no pasaría, pues, estaría todo así blanco, en la mitad sería. ¿No? Sí, es una arteriografía. Ya, no estamos hablando de arteriografías, pero sí de tomografías. Vamos a seguir. Bien. Entonces, ya que pueden darse todos estos conceptos que hay que tenerlos en cuenta en el momento de hablar de trauma torácico. Puede haber también una ruptura traumática del diafragma, ¿no? Que es más frecuente en el lado izquierdo. Se puede dar en un trauma cerrado, con las lesiones que son radiales en el diafragma y en penetrantes, que son pequeñas lesiones, pero que tienen tendencia a herniarse, ¿no? Entonces, en ruptura traumática del diafragma, hay que ir viendo, ¿no? Cuál de los dos ha sido elevado. Podemos utilizar ecografía para control, para validar cuál es la parte que está lesionada, ¿no? Y esta escala también es importante que la recuerden, ¿no? Ruptura diafragmática de la lesión
del trauma grado 1, cuando hay contusión, grado 2, cuando hay laceración menor a 2 centímetros, grado 3, cuando hay laceración de 2 a 3 centímetros, ¿no? Grado 4, lesión de mayor a 10 centímetros, con pérdida de tejido, menos de área, 25 centímetros cuadrados de área. Y el de quinto grado serán lesiones con pérdida de tejido mayores a 25 centímetros cuadrados de área. Vamos a ver diversas lesiones. Ahí indicamos el estado de choque continuo, hemorragia prolongada, escape de aire, sospecha de lesiones vinculadas al corazón, grandes vasos, esófago, diafragma, otros órganos, ¿no? Hasta ahí. Muy bien, hasta acá alguna duda. Y ahí tenemos un casito que normalmente lo presentamos de un traumatismo. Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna consulta que quisieran hacernos. Bien, entonces, cuando ustedes presentan los casos clínicos como ya lo vienen haciendo, es importante narrar la secuencia, ¿no? El pre, intra y postoperatorio. Es un caso que presentamos justo en un congreso hace tiempo. Un paciente varón de 26 años, policía, casado. Motivo de ingreso 10 minutos aproximadamente antes de evaluar al paciente. Se produjo un accidente de tránsito. Es un conductor de motocicleta lineal, ¿no? Fue auxiliado por los bomberos. El paciente era policía. Llega con pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, exposición de órganos intratorácicos, sangrado profuso. Entonces, como llega el paciente, una abulsión importante del tórax, parrilla costal, torales, etcétera, ¿no? Está el pulmón prácticamente el lóbulo inferior y medio al aire, ¿no? En una unidad de trauma shock, por lo general, tiene que ser zonas libres, tienen que tener una salita, una cialítica como para poder hacer toracotomías, por ventilador, oxígeno, aire comprimido, sistemas de ventilación en ambas zonas, ¿no? Coche de reanimación, ambus, bueno, todo lo necesario, ¿no? Entonces, cuando vimos la lesión, vemos que es una lesión torácica con exposición del 40% del parénquima pulmonar derecho a través de una cavidad de pared torácica de 20 por 25. Hay una abulsión de músculos pectorales serratos intercostales, sangrado moderado de la pared costromuscular, shock hipovolémico, shock hipovolémico, mayor a, presiones entre 60 y 30 milímetros de mercurio, llenado capilar disminuido, taquicardia, 148 litros por minuto, saturación en 85%. El paciente necesitará catéter, reposición de volumen, oxígeno y intubo, ¿no? El paciente empieza a manejarse en trauma shock, control de vía aérea, tubo endotraqueal. Es evidencia importante fuga de aire proveniente de superficie pulmonar, entonces habría que obviamente entrar a sala, estabilización hemodinámica con cristaloides, 5 paquetes globulares de sangre, también importante. Taponamiento cardíaco, pericardiocentesis, a la palpación directa de cámaras, no había, se descartó, ¿no? Paciente llevado a sala de operaciones, estable hemodinámicamente, y ahí sí realizan las cirugías correspondientes, ¿no? Ligadura del paquete vascular nervioso, ¿no? En los intercostales desde la 3 hasta la 6, fijación de múltiples fracturas dobles, ¿no? La contusión pulmonar severa, se ven laceraciones de 3 a 5 centímetros de profundidad en el lóbulo medio inferior, presentado fugas importantes, las cuales se suturaron, ¿no? Adherencias laxas en los segmentos 1 y 3, ¿no? Hemidiafragma derecho elevado, con todas las cuales se suturan, el hemidiafragma se sutura con seda negra o con prolene o polipropilene 1, ¿no? Hemotórax, que casi de un litro más sangrado. Se realiza la hemostasia, la pericardiotomía, se realiza la sutura con monofilamento de todas las zonas que están sangrando y que están ventilando, ¿no? Obviamente, cirugía general para valorar las rafías diafragmáticas.
Lavado, colocación de drenes intraabdominal y torácicos, ¿no? Cobertura de la pared con la parrilla costal, reparación de los músculos, algunas fijaciones de las costillas, reparo de lo que son los músculos intercostales, el pectoral, etcétera, ¿no? Se hace una fijación importante, se tuvo que ascender un poco esa situación. Y terminar cerrando como si fuera una malla toda la pared del tórax, ¿no? De esta forma, en la parte final, para ya ir reconstruyendo, ¿no? Ya sí. Entonces, luego de la cirugía, hay que ver 3 horas y 45 minutos, pasa UCI, para manejo complementario. Se extubó el paciente al 7º día, ¿no? Y además hizo una bronconeumonía sobreagregada por contusión torácica. El manejo de la contusión es importante, ¿no? Etcétera. Drenes torácicos, alta de UCI, etcétera. Y el paciente ya sale en estas condiciones con una malla de suturas para fijar las costillas, ¿no? Entonces el paciente ya a los 2 meses, 3 meses, ya con mejores características. Si bien es cierto, con una hendidura ligera, pero bueno, es lo que se pudo recuperar pese a la lesión. Entonces, paciente que fue bien, con las evoluciones adecuadas, ¿no? Y bueno, el abordaje fue importante en su momento y también el hecho de tener que controlar primero el sangrado y la parte ventilatoria o aerodinámica. Entonces, eso es lo que podemos hablar, ¿no? De todo traumatismo torácico abierto con exposición de órganos intratorácicos a través de una solución. Hay que ver primero cómo están los tejidos, los dañados en general, el resto de tejidos. Hay que ver cómo está la situación crítica. Primero el ABC, línea aérea permeable, vías endovenosas, soporte hemodinámico para la presión, etcétera, ¿no? Es importante. Y obviamente la institución que tiene que estar equipada y lo necesario y mucho más si hay especialistas, ¿no? Entonces, son experiencias que se pueden tener como muchas de las que hemos tenido, ¿no? Pero trauma es se necesita manejar, como les he dicho, pero es importante que se maneje tanto la parte los antibióticos, analgésicos, las reparaciones de gases arteriales, ¿no? En su momento tener que resolver su sesión, etc. Entonces, y así, pueden ustedes inclusive presentar casos, publicarlos, en algún momento los tienen en el hospital, porque los hospitales en verdad. Bien, hasta acá, traumatismo torácico, lo que corresponde a este tópico. Listo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda de traumatismo, alguna referencia que quisieran tener en cuenta? Entonces voy a preguntar yo. A ver. La última antes de irnos. A ver. Luis Fernando Mota. Luis Fernando. Doctor, buenas tardes. Ya, Luis Fernando. A ver, Luis, cuéntame. Dime 2 indicaciones de cirugía torácica de emergencia de lo que hemos podido revisar. Hemos hablado ahora. A ver, Lucho, dame 2 indicaciones de toracotomía de emergencia. A ver, ayúdale. María Fernanda. María Fernanda, ¿estás? Mía Rivas. Presente, doctor. A ver, Mía, cuéntanos. 2 indicaciones. ¿Cuándo indicarías que se entre a sala un paciente que está con trauma torácico? Cuando va a haber una pérdida masiva de aire
también dijo que cuando había Una fuga daño masiva de vascular, aire, muy bien, una rotura traqueal, bronquial, la otra, daño vascular. un hemotórax masivo también, ¿no? Un sangrado profuso, ¿no? Hemos hablado. Y si vamos a encontrar obviamente en el drenaje fuga de alimentos, etcétera, con una probable lesión de esófago también, ¿no? Listo, chicos, entonces les vamos a enviar esta presentación para que lo tengan. En la siguiente nos toca hablar ya de sistema venoso, aunque vamos a hablar de trauma vascular todavía. Tenemos, de acuerdo al sílabus, podemos ver trauma vascular, trauma abdominal, trauma de grandes vasos y problema del sistema venoso, úlceras, lesiones ulcerativas en miembros inferiores, venosas arteriales, etcétera. Hasta acá vamos a ver la parte de traumatismo ahora, ¿no? Listo, entonces si no hubiera más preguntas, nos podemos despedir para la próxima sesión. Nos toca con ustedes hoy día, el lunes, o es el martes su sesión. ¿Cuándo tenemos la sesión práctica? ¿Martes o lunes es con ustedes? Lunes, ¿no? Ya, chicos, hasta el lunes entonces. Nos estamos viendo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.